Damos paso a la última intervención de esta mañana. Seguiremos luego a las 4 de la tarde porque tenemos tarea hasta las 8, por ahí. O sea que es una jornada intensa esta que estamos dedicando al reencuentro pendiente en el 28º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, porque llevamos acompañando las cumbres cuando teníamos medios desde la ciudad donde se celebraba la cumbre, cuando los presupuestos han ido siendo cada vez más ajustados, pues de manera, en fin, más reducida, más económica en esta maravillosa Casa de América que se presta a dejarnos sus instalaciones para hacer esta convocatoria. Llevamos toda la mañana, querido presidente de la Real Academia, trabajando, escuchando, preguntando a nuestros colegas de América que han querido y han aceptado participar. Y hemos empezado por hablar de una región polarizada y la contribución de los medios, entendiendo por medios los medios de comunicación, los medios informativos, la contribución que prestan a esa polarización. Después hemos seguido tratando de la eficiencia, el contraste entre la eficiencia y los valores democráticos y en qué medida esta falta de eficiencia percibida pues lleva a cuestionar las democracias. Después, ¿qué más? Después estamos contigo y queríamos escucharte a propósito de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Y ahí en una pequeña introducción hablamos del rechazo de la Constitución por parte de la mayoría de la ciudadanía en países como Chile o Perú, y luego bueno, las dudas que de ahí se derivan a propósito de cuál puede ser la fórmula o las fórmulas constitucionales que surjan o que se apliquen o que lleguen a redactarse, y en qué medida ese nuevo constitucionalismo puede representar una vuelta a cuestiones arcaicas que parecían superadas. Es un privilegio, querido presidente, tenerte aquí, y a mí me parece que estás al frente de una institución absolutamente decisiva, también te diría que única respecto de otros países europeos que expandieron su cultura en otros sitios, pero que muchas veces no se puede decir que dejaran realmente su lengua ahí, sino para un reducto, para una minoría de ilustrados, pero que la población de fondo no llegó nunca a incorporarse a esa lengua. Esto no es así. En ningún país de América nadie duda cuando le preguntan cuál es su lengua. Y aunque a lo mejor ahora, gracias a López Obrador y otra gente realmente significativa, pues se llega o se contempla la posibilidad de abolir el castellano o el español como lengua básica o como lengua del Estado, y volvemos un poco a recuperar las lenguas en las que nadie, fragmentar aquello y regresar a cosas que parecían poco probables. Pero, en fin, todo esto son especulaciones absurdas. Queremos escucharte sobre la cuestión para la que te hemos convocado y que aceptaste en un almuerzo que tuvimos, al que has culpabilizado de estar hoy aquí, porque
aquel almuerzo terminó de una manera tan cordial y tan próxima que me acabaste diciéndome que sí, y como eres un hombre de palabra, cosa que ya vi yo en aquellos antiquísimos tiempos de Telecinco, pues has cumplido, de lo cual te damos las gracias más emocionadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, yo soy un hombre de palabra con mis amigos muy especialmente, de modo que no solo he venido, sino que te agradezco mucho la invitación. Me parece importante este foro que tenéis aquí organizado y los temas que se están debatiendo. A mí me propusiste, o yo te propuse, hablar del nuevo constitucionalismo hispanoamericano, tema que es de enorme interés a mi juicio. Si yo lo supiera bien, podría explicar un fenómeno que es de una gran relevancia mundial, no solo hispanoamericano, por lo que esas constituciones nuevas están proponiendo y están haciendo, que trataré de resumir en 40 minutos. Quizá un día como hoy es un asunto muy inapropiado para una persona como yo que esté en un foro como este hablando de constitucionalismo hispanoamericano, cuando tenía que estar, por razón de mi oficio básico, catedrático de Derecho Administrativo, especialista en Derecho Constitucional, hablando de la Constitución española, que es la que hoy realmente plantea muchos problemas, muchos interrogantes y muchas cosas que decir. Pero, en fin, la coyuntura ha caído como ha caído y yo voy a hablar de constitucionalismo hispanoamericano. Aunque probablemente en lo que vaya a contar encuentren también la posibilidad de establecer algún parangón con lo que aquí se nos está echando encima, al menos en lo que concierne a la presencia de crecientes particularismos y la ruptura de una regla constitucional que se estableció para todo el mundo por la Revolución Francesa en 1789 y en la primera Constitución francesa y en la primera española, respectivamente 1791 la francesa, 1812 la nuestra, que era el principio de que la ley es general y abstracta. Las leyes no han de ser particulares ni de caso concreto, son generales y son abstractas porque no determinan exactamente a qué situación quieren regular, sino que establece un marco dentro del cual pues, se van aplicando por los ejecutores de la ley, que son el Ejecutivo o es el Poder Judicial. Verán que algo de esto está pasando también al otro lado del Atlántico, con las nuevas constituciones, un poco el olvido de la ley general y abstracta. Parto de recordarles, ahora que he citado la Revolución Francesa, un texto absolutamente impresionante, a mi juicio, que es el preámbulo de la primera Constitución revolucionaria, que es la de 3 de septiembre de 1791, porque resume en una docena de líneas lo que significa, lo que propuso de abolición general de todas las instituciones que, comillas, herían la libertad y la igualdad de los derechos. Se eliminan las prerrogativas y privilegios en estos términos contundentes. No hay más nobleza, ni pares, ni distinciones hereditarias, ni distinciones de órdenes, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni ninguno de los títulos, denominaciones y prerrogativas que de ello derivan, ni ninguna orden de caballería, ni ninguna de las corporaciones o condecoraciones mediante las cuales se exigía pureza de nobleza o que suponían distinciones de nacimiento, ni ninguna otra superioridad que la de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. El universo del antiguo régimen con el que rompe esta Constitución estaba tan plagado de privilegios que puede decirse, para calificarlos sin duda, que la desigualdad era precisamente uno de sus fundamentos. Tenía la desigualdad infinitas proyecciones, afectaba a la propiedad, puesto que la nobleza y el clero tenían la suya amortizada y vinculada, de modo que resultaba especialmente protegida, sustraída del tráfico económico y mantenida indefectiblemente en las mismas manos o transmitida por herencia, evitando la división. Afectaba al sostenimiento de las cargas públicas de las que estaban excluidos los estamentos privilegiados.
se proyectaba sobre los cargos públicos que podían obtenerse por donación, venalmente, o pertenecer por derecho a familias o clases determinadas, implicaba, en fin, al propio ejercicio de libertad, que no tenía los mismos desarrollos para las clases privilegiadas que para los demás individuos. Las diferencias se extendían igualmente a la justicia, de modo que determinadas clases y estamentos disfrutaban de fueros privilegiados, sus conductas eran enjuiciadas conforme a procedimientos singulares y se valoraban conforme a criterios penales diferentes. Algunas pruebas ordinarias, como la tortura judicial, excluían a los nobles y hasta la misma pena de muerte, de tan frecuente aplicación en el antiguo régimen, se ejecutaba de distinta manera dependiendo de cuál fuese la condición del condenado. Esta implantación absoluta de la libertad es la regla que figura al frente de la Declaración de Independencia norteamericana de 1776, redactada, como saben, por Jefferson. Todos los hombres son libres e iguales. Esa es la proclama general. Cuando empieza a desarrollarse el constitucionalismo en España en 1812, esa misma regla es la que se aplica. Todos los hombres son iguales. Se liquidan todos los privilegios anteriores. Pero en España hay una peculiaridad importante que es la que es preciso subrayar para el desarrollo ulterior del tema sobre el que me han pedido que hable. En España existe un hemisferio completo de gente en la que hay otra clase de españoles al fin, pero son, por una parte, los criollos americanos, los españoles que viven en América, los nacidos en América y muchas otras gentes que son americanos de origen, naturalmente los indígenas y toda la mezcolanza de razas que habían derivado de la fusión de las diferentes corrientes que llegaron a América. O sea, allí había criollos, había indios, estaban las castas, es decir, los descendientes de africanos o de cruces entre estos y otras razas. Lo primero que se planteó la Constitución de 1812, por tanto, es si realmente los derechos de los españoles de España eran iguales que los derechos de los españoles de América, o tenían que ser diferentes. Hubo un debate muy interesante. Se había abierto este debate ya en la Constitución de Bayona de 1808, cuando Napoleón recibió la abdicación de Fernando VII y de Carlos IV en Bayona. Convocó a la celebración de una constitución, llegó a aprobarse la de 1808, y convocó una representación también americana. Hubo algunos representantes americanos. No me paro en esta constitución porque no tuvo ninguna significación histórica, pero sí en la de 1812. En 1812 fue objeto de un gran debate, si había una igualdad de representación de los americanos y de los españoles peninsulares, de los españoles europeos. La conclusión, en la que no me voy a parar, el debate es muy interesante y muy bonito porque realmente surgen cosas únicas. Aquella Constitución planteó cosas realmente, no nos damos cuenta al enfatizarlo, qué novedades pudo haber traído, ¿no? La creación de un Estado asentado sobre dos continentes, con una gobernación única por esos dos continentes. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se articula un Estado que extiende su territorio sobre dos hemisferios? La conclusión de las Cortes gaditanas al final fue que había que establecer un principio de igualdad y de proporcionalidad en la representación. Esto suponía que, de aplicarse estrictamente, ya por entonces había más habitantes en América que habitantes en España, por entonces y desde luego a largo plazo, el dominio sobre las instituciones sería de los americanos, porque habría más población americana con derecho a voto que población española. De modo que, aunque lo acordaron, hicieron todo lo posible para que no se aplicara ni a la Constitución ni a la legislación inmediata. Digamos, en términos coloquiales, que le dieron bastantes largas al asunto para que no pudiera aplicarse. Realmente la representación americana en las Cortes de Cádiz tuvo una presencia bastante singular, porque como no era posible, dados los levantamientos americanos,
designar inmediatamente una representación directa, se utilizó el criterio de buscar como sustitutos a los americanos que vivían en España, más bien los que vivían en la zona baja de Andalucía, y de allí eligieron unos cuantos que participaran en las Cortes. Los eligieron por insaculación. Metían las papeletas en un cántaro y sacaban del cántaro los nombres, y en 2 insaculaciones sucesivas acabaron apareciendo 27 individuos que participarían en las Cortes de Cádiz. Bien, resuelto que había una igualdad que, como tantas otras cosas, no se aplicó de hecho, habría que resolver, en segundo lugar, si había que distinguir entre los americanos de América, entre los americanos criollos, los americanos descendientes de españoles, y distinguir entre ellos y los indios. Ahora es políticamente incorrecto utilizar la palabra indio, pero entonces eran indios, los indígenas. Y las castas eran las mezcolanzas procedentes de las relaciones entre indio, negro español, etc. Las castas, si iban a tener iguales derechos o no. También me apresuro a llegar a la conclusión para no entretenerles con el debate, porque, en fin, quiero llegar al constitucionalismo actual americano. Y eso solo me sirve de introducción o de prolegómeno. La conclusión fue que a los indios había que reconocerle igualdad de derechos que a los criollos, no así a las castas ni a los afrodescendientes, que quedarían marginados hasta que hicieran méritos bastantes, lo dice expresamente así los debates de las Cortes, hasta que hicieran méritos suficientes para ser integrados en la ciudadanía. Bien, la planta de la Constitución, lo que la Constitución establece es la igualdad. El principio es libertad, igualdad, y la igualdad implica que son iguales los indios que los mestizos, que los indios que los criollos, los indios que los españoles puros. Este es un enunciado estrictamente revolucionario, porque los indios no habían sido iguales hasta entonces. La legislación de la monarquía había establecido una regulación especial de las tribus indígenas en todos los órdenes. Los indios tenían pueblos de indios que se regían por normas especiales distintas de los pueblos de Castilla, tenían un régimen especial, con una participación muy intensa de los caciques indios, que en fin, que hicieron un trabajo excepcionalmente bueno para la gobernanza de aquellos territorios. Tenían reglas especiales respecto de cualquier cosa que se mire, y también reglas especiales sobre su integración en aquellas comunidades. Pero a partir de la Proclamación Constitucional General de la Igualdad, los indios son iguales, lo que significa que todo eso que eran regímenes, fueros, particularidades, regulaciones singulares, privilegios de los indios, tienden a desaparecer. Las primeras, para que se entienda esto bien, las primeras constituciones americanas, es decir, las constituciones de las independencias, de las primeras naciones que se independizan, tienden justamente a hacer estas declaraciones de igualdad en términos absolutamente estrictos. Tratan de recuperar los modelos, de implantar allí los modelos políticos y jurídicos que se habían establecido en Europa. La Constitución francesa de 1791, la Constitución española de 1812, sus principios generales. Esto suponía que la igualdad, si se aplicaba con rigor, implicaría que los aborígenes quedarían sometidos a las mismas regulaciones que los criollos, con la notable diferencia de que estos últimos dominaban todas las instituciones y que la cultura y el idioma que asumían y utilizaban eran los europeos, plasmado en las constituciones que acabo de mencionar. Para que vean cómo funciona esto en el primer constitucionalismo norteamericano, tomo como ejemplo la Constitución Federal venezolana de 1811. Es una constitución que se debate muy cerca del tiempo en que se hace en Francia, muy cerca de la Constitución española de 1812. El 5 de julio de 1811
el Congreso de Venezuela había declarado la independencia e hizo una declaración de los derechos del pueblo. Aquí la proximidad a la declaración francesa de 1789 y a la Constitución siguiente es más que obvio, ¿no? Dice, establece la división de poderes, establece la primacía del legislativo y luego declara estos derechos. El fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno se constituye para asegurarla. El artículo 2 aclara el concepto de felicidad, muy importante en aquellos tiempos. La Constitución norteamericana decía que los 3 derechos principales eran la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad, en la formulación de Jefferson. Bien, por lo que respecta al principio de igualdad, en el artículo 154 repite textualmente lo que había dicho la Declaración Francesa. La igualdad consiste, dice, en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos, sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce distinción de nacimiento ni de herencia. El artículo 200 de esa Constitución se refiere en consecuencia a la igualdad de los indios y de las demás razas en que se dividen los ciudadanos. Y dice, en el artículo 200, como la parte de ciudadanos que hasta hoy se han denominado indios no han conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la monarquía española dictó a favor, porque los encargados del gobierno de estos países tenían olvidada su ejecución, y como las bases del gobierno que en esa Constitución ha adoptado Venezuela no son otras que la justicia y la igualdad, encarga muy particularmente a los gobiernos provinciales que, así como de aplicar sus fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado, proporcionándoles escuelas, academias y colegios donde aprendan todos los que quieran los principios de la religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento de la prosperidad de los pueblos, procuren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos naturales a estas casas de ilustración y enseñanza, hacerles comprender la íntima unión que tienen con todos los demás ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, la atracción de los indígenas para que les sea aplicada efectivamente tras la educación conveniente el principio de igualdad. Se revocan todas las leyes anteriores. Esos principios que recoge la Constitución venezolana están repetidos, aunque quizá con menor detalle, en todas las constituciones que se aprueban después de las independencias. En la Constitución colombiana, que se aprueba el 30 de agosto de 1821, se reconoce que son colombianos todos los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y los hijos de estos. Y se establecen normas especiales atinentes a los indígenas para que tengan exactamente la misma clase de igualdad. Y ahí empiezan a introducirse algunas variantes, porque claro, una cosa es la igualdad de derechos y otra la igualdad de participación. La participación electoral, el electorado activo y pasivo. Se niega la condición de electores pasivos a las personas que no tengan educación suficiente, que no sepan leer o que no tengan unos medios económicos de sobrevivencia suficientes. Esta es una clave que permite desplazar o situar en una posición marginal a estos individuos a los que se había declarado iguales en aquellos momentos. La igualdad declarada a todos los nacionales de los nuevos estados no pasaba de ser, en conclusión, una proclamación de buenas intenciones que no mejoraría la situación de los indios y las demás castas desfavorecidas. La igualdad implicaba permitir a los nativos disfrutar de los derechos de los ciudadanos libres y acceder a las instituciones y empleos públicos, pero la lengua de esos establecimientos era el castellano. No hizo ni falta que las nuevas lenguas lo declararan como lengua oficial. Era la lengua de la clase insurgente la que había decretado la independencia y había sustituido a los españoles en el gobierno de la nación. Sin dominar la lengua y sin contar con recursos era imposible disfrutar de los derechos constitucionales. Sostengo que nada sacaban de provecho los indios y pardos y sus combinaciones mestizas de las declaraciones de derechos.
Al contrario, la Declaración de Igualdad Absoluta imponía la derogación de leyes que durante la época colonial habían protegido a los indios procurándoles un trato especial. No habría en lo sucesivo tributo indio, pero los indios quedarían sometidos a las leyes tributarias generales, de las que se derivaban no menores cargas. No habría privilegio de minoría de edad. Sus propiedades comunales serían vinculadas a las comunidades indias, pero inmediatamente se atribuirían singularmente a sujetos concretos que no se verían obligados a venderlas o a transmitirlas porque no podían de ningún modo sostenerlas en un régimen que no fuera el comunitario. Se había debido de optar por tratar de forma desigual a los desiguales, porque esta es una regla del principio de igualdad, pero no se hizo así. Se aplicó el principio de igualdad que también abarcaba a estos desiguales, con la consecuencia de que nunca pudieron disfrutar realmente de la significación de esa igualdad. Durante muchos años, las constituciones de aquellas naciones fracasaron. Hay un proceso constitucional inacabable, no solo debido a esta razón de la igualdad y las circunstancias de los derechos, sino también a otros muchos desfallecimientos que el constitucionalismo, que ahora llaman con frecuencia liberal, o sea, el constitucionalismo que deriva de las constituciones europeas de finales del XVIII y primeros del XIX, de ese constitucionalismo, fracasaron por otras muchas razones. Cuando América se independiza, las nuevas naciones no tienen un Estado, dicen los constitucionalistas en los manuales, se rige al menos por 3 principios para poder sobrevivir: población, territorio, soberanía. Y si no existe esto, no existe Estado. Y en América resultaba que el territorio no estaba bien definido, y tardó muchísimos años en definirse. Con decirles que México, recuerden, perdió la mitad de su territorio en 1847 o mediados del siglo XIX en favor de los americanos, que Argentina no completó su conquista, se puede decir así, de toda la Patagonia hasta bien entrado ese siglo, que Perú, Colombia, Ecuador establecieron sus fronteras después de muchas guerras, que, en fin, uno por uno todos aquellos estados tuvieron que reconstruir sus territorios hasta fijarlos muy avanzado el siglo XIX. Lo mismo se puede decir de la población. No había una población fija. Los indios llamados salvajes, o sea, los que no estaban domesticados y vivían con los criollos y con los colonizadores, tardaron muchos años en incorporarse a esa civilización nueva. Y en cuanto a la soberanía, en fin, merecería la pena sostenerse en esto, pero desde la doctrina Monroe en adelante, Estados Unidos estuvo presente siempre en la vida de los países de Hispanoamérica, interfiriéndose de 1000 maneras, con guerras hasta privar a México de la mitad de su territorio, con las compañías fruteras que ocuparon, o petroleras que ocuparon muchas zonas de Hispanoamérica por mucho tiempo, Guatemala y las compañías fruteras, con interferencias en las islas, Cuba, con interferencias por razones de infraestructuras, Panamá y su canal, con interferencias económicas con la explotación de minas y el petróleo. El imperialismo norteamericano estuvo siempre presente, interfiriéndose en esos territorios. Bueno, no es raro por esto que se haya mantenido desde siempre en América un recuerdo de lo que fue la sociedad originaria, y que se haya mantenido latente pues una aspiración de retorno, de vuelta, de reconocimiento de las civilizaciones originarias. Y de aquí esa corriente que suele llamarse indigenismo y que tiene muchas manifestaciones. ¿Qué es indigenismo? Si a un ciudadano que conozca bien la historia de América le preguntan cuándo empezó el indigenismo, probablemente lo sitúe en el trabajo que los españoles hicieron allí, los españoles que se preocuparon de los indígenas a partir del siglo XVI. Es decir, aquellos como el padre Antonio Montesinos y Pedro de Córdoba, que hicieron en la Española las declaraciones contrarias a la violencia que se ejercía sobre los indios,
aquellos que acudieron a Roma a pedirle al Papa Paulo III que dictara la bula Sublimis Deus de 1837, los que, como Bartolomé de las Casas, produjeron libros como Los Remedios, la Apologética o la brevísima historia de la relación de la destrucción de las Indias, y en fin, o el padre Vitoria en sus 2 relecciones de Indis, que fue el primero que estableció las bases de los derechos de los indios. Desde una perspectiva más antropológica, ese indigenismo, no hay un antropólogo en la actualidad que no cite como referencia en el siglo XVI a Bernardino de Sahagún en México y la historia, o al padre Acosta en Perú, como los fundadores de la antropología indigenista moderna. Bien, todas estas circunstancias concurrieron para que en los siglos XVII, XVIII se fuera formando algo que se ha dado a llamar la utopía indigenista para Perú, la utopía andina, que es muy interesante y en la que hay algunas manifestaciones locales de escritores tan relevantes como el Inca Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales de los incas, que ponían en valor la historia antigua del Perú. Se fue poniendo en valor la historia, la cosmogonía, los mitos, las creencias, las tradiciones, la cultura de todos estos países. También esa utopía se forma sobre la base de las rebeliones que había habido esporádicamente de algunos líderes de las comunidades indígenas, tales como la de 1780, promovida o liderada por José Gabriel Condoncarqui, el Tupac Amaru II, que fue un personaje que tuvo en vilo a los ejércitos de Carlos III durante bastante tiempo. Esa utopía se pierde a finales del 18 en virtud de las observaciones que hacen en América algunos intelectuales y científicos europeos que vuelven a la tradición que habían contado algunos de los cronistas de Indias españoles, en el sentido de que los indios eran personas fuera de la civilización, incurablemente incultos, imposibles de civilizar. Personajes como Charles-Marie de la Condamine, que fue a Quito en 1737 para comprobar si realmente tenía razón Isaac Newton o sus adversarios respecto de dónde se agrandaba el globo, si en el centro, si en los polos o en el ecuador. Pero con él personajes como Corneille de Pau, como Guillaume Raynal o como Robertson hicieron crónicas de lo que habían visto o lo que habían estudiado sobre América que no eran nada favorecedores de la condición natural de los indios a efectos de su civilización. Después de ello, sin embargo, los jesuitas expulsos a partir de 1767 contribuyeron mucho a recrear esa autonomía, esa utopía, en el sentido de que había que cuidar la historia anterior de estos países. Nombres como los de Clavijero, Vizcardo o Servando Teresa de Mier son fundamentales en el desarrollo de esta historia que lamento no poder contar con más atención. Este tipo de reivindicaciones latentes acaba convirtiéndose a principios de los años 20 del siglo XX en una ideología política. Se trata de recuperar con el indigenismo la mayor participación de las poblaciones originarias en la actividad política y en la gobernación de aquellos pueblos. Primero, un mayor reconocimiento. Después, la crítica realmente de su situación, que no es igualitaria, sino de sometimiento. Los criollos y los gobiernos independentistas no tratan mejor a las tribus originarias que los españoles, los tienen sometidos, sometidos como criados, como pongos, como yanacoyas, como todas esas palabras que se utilizan para la servidumbre forzosa o casi forzosa.
si no es forzosa, las condiciones económicas de los indios no les permiten tampoco emanciparse. De modo que hay una corriente política, ya se convierte en una corriente política muy interesante que se desarrolla en México y en Perú, muy principalmente a partir de los años 20, por personajes que son pues realmente promotores de una ideología indigenista que exige la reforma total de sus respectivos países y constituciones para dar entrada a la autonomía. La autonomía es una palabra que empieza entonces, la autonomía de las tribus indígenas, el autogobierno y la posibilidad de que tengan derechos que se extienden por todos los ámbitos de la libertad y la propiedad. Muy especialmente se insiste en aquel tiempo en la devolución de las propiedades a las comunidades y a las comunidades indígenas y a sus individuos. Uno de los efectos del colonialismo primero, pero principalmente de los gobiernos republicanos criollos, había sido la privación de tierras a las comunidades indígenas. Las tierras se explotaban tradicionalmente en comunidad, en colectividad. No existían propiedades individuales. Esto desaparece casi totalmente a lo largo del siglo XIX y estos movimientos indigenistas lo que pretenden es una vuelta atrás, el reconocimiento no solo de las tradiciones, de la lengua particular, de las culturas, de las creencias, sino también de las propiedades. Este movimiento surge, como digo, en esos años y hay personajes dignos de ser recordados por la importancia que su contribución tuvo. Pero no me paro en ello. Ya en los años 20, en países como Perú, aparecen en las constituciones referencias a la necesidad de dotar de tierras a las comunidades indígenas que no las tengan en cantidad suficiente. Eso dice la Constitución de 1920, principio que repite la Constitución de 1963. En México, la Constitución Revolucionaria de 1917 es una revolución que insiste mucho en las devoluciones de la propiedad. Bien, hay un salto, no obstante, importante entre este indigenismo de primeros de siglo que llega hasta más allá de 1960 y lo que ocurre con el indigenismo a partir de 1970, donde la reclamación no es simplemente de que las constituciones hagan una declaración de devolución de tierras, sino que reconozcan esa devolución como un derecho y el mantenimiento de la cultura como un derecho y a las tradiciones como un derecho efectivo. Hay, a partir especialmente de 1970, reuniones de políticos y de antropólogos que establecen una doctrina de la que van a emerger los derechos de los pueblos originarios y de sus individuos. En 1970 se publicó un libro titulado Eso que llaman Antropología Mexicana, con artículos de Wortmann, Ricardo Bonfil y Margarita Nolasco, críticos contra el indigenismo oficial de México. Miraban al indigenismo republicano. Y en 1971 se produjo la Declaración de Barbados, que protagonizaron unos antropólogos latinoamericanos que se reunieron en ese lugar. Afirmaba la declaración que el Estado debe garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y permanecer ellas mismas, viviendo según sus costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de constituir entidades étnicas específicas. También que el Estado debe garantizar a cada una de las poblaciones indígenas la propiedad de su territorio, registrándolas debidamente y en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficientemente extensa. En razón a que dice las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda sociedad nacional y se animaba a los estados a reconocer el derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su propia
especificidad cultural. De aquí muchas otras declaraciones sucesivas, todas las cuales en el mismo sentido, de reconocer no ya a los indígenas derecho de autogestión. Esta es una palabra políticamente clave que empieza a manejarse en aquellos días. La autogestión supone un nuevo protagonismo indígena, no aculturación de lo que se hablaba antes, o sea, facilitarles que reciban la cultura eurocéntrica o occidental, sino autogestión de su propio territorio y de su propia cultura. Esto aparece en aquellos años con reclamaciones de muchos antropólogos y de algunos ideólogos políticos. Destaco el impulso que al final del siglo, del XX, tiene la antropología y la filosofía política norteamericana, especialmente la canadiense, con figuras importantes como Charles Taylor, con Will Kimlicka o James Tully, que hacen realmente una consideración sobre el multiculturalismo como una nueva forma de evitar el predominio absoluto de las constituciones liberales y el entendimiento de la libertad y la igualdad como se entiende en Europa. Hay que entender esa libertad y esa igualdad de modo que quepan dentro de las sociedades la autogestión indígena. Resumo en esa locución lo que acabo de indicar. La autogestión indígena que implica no solo la capacidad de decidir ellos mismos sobre su cultura y sus tradiciones, sino sobre la gobernación territorial. Empieza a calar la idea de que no solo la cultura, sino que esas culturas requieren un espacio territorial de autogobierno, es decir, una comunidad territorial, que algunas comunidades van a establecer inmediatamente, algunas constituciones van a establecer inmediatamente, en efecto, con algunas fijándose en lo que había hecho España en la Constitución de 1978 respecto de las comunidades autónomas, para que vean qué cosas exportamos. Lo importante es que de aquí han derivado ahora, en fin, estoy tratando el asunto muy fragmentariamente, espero que lo comprendan por lo extenso que es, pero de aquí se ha pasado realmente a que en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, el primer tercio del siglo XXI, haya habido un movimiento de reforma constitucional que supone realmente un cambio muy importante, yo diría que radical, en la concepción del constitucionalismo europeo hasta este momento. Digo, en la concepción del constitucionalismo eurocéntrico u occidental, el constitucionalismo liberal. Por tanto, se pone en cuestión todas nuestras constituciones, que han sido las suyas, las que ellos imitaron en el siglo XIX, y se intenta establecer un modelo de constitución nuevo. El último proyecto ha sido el de la Constitución de Chile, que, como bien saben, fue rechazado en referéndum el 4 de septiembre último, del 22, pero yo que he mirado con curiosidad, he seguido con curiosidad el planteamiento chileno, pensando que eran la punta de lanza de un nuevo constitucionalismo, pues he tenido que observar que esto empezó mucho antes. El principio puede quizá establecerse de ese constitucionalismo multicultural en la Constitución de Nicaragua de 1987. La tónica general de ese constitucionalismo es el reconocimiento de derechos especiales o diferenciados respecto de la lengua, la cultura y tradiciones, el autogobierno, los derechos de propiedad comunal o colectiva de la tierra, la existencia legal de comunidades indígenas, etc. Y también la declaración de los correspondientes estados o naciones como pluriétnicos, multiétnicos, pluriculturales o multiculturales. Nicaragua, 1987, Brasil, 1988, Colombia, 1999, México, 1992 y 2001, Paraguay, 1992, Perú, 1993, Honduras, 94 y 2004, y el colofón son Ecuador, 2008, Perú, Venezuela, 1999 y Bolivia, 2006.
Estas declaraciones son completamente excepcionales en el constitucionalismo anterior. Y por resumir, ya que he empezado con la igualdad como la base sobre la que se asienta el constitucionalismo europeo y por referencia al americano en el siglo XIX, la regla ahora no es la igualdad, es la diversidad, es decir, el reconocimiento de lo diverso y gobernar los estados sobre la base de esa diversidad. El reto es cómo se gobierna en un régimen con tanta diversidad cultural y territorial. Trataré de ponerles algunos ejemplos. He dicho que la primera quizá de referencia sea la Constitución nicaragüense y su artículo 5, párrafos 3 y 4, establece como modelo de esa corriente: el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y, en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus formas propias de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Añade luego que para las comunidades de la costa atlántica se establecen regímenes de autonomía, tal como los nuestros, porque el modelo aquí sí es el nuestro, de autonomía previstos en la presente Constitución. Ese modelo es acogido con gran énfasis en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, que tras recordar en el preámbulo recuerda en el preámbulo el ejemplo heroico de nuestro libertador Simón Bolívar y un paso más allá, y un punto más allá, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Es decir, que ahora se recupera la historia, no solo la historia política de un señor como Bolívar, que estaba europeizado en lo suyo, porque al final lo que trató es de imponer la Constitución en las formas de los gobiernos europeos, sino estos otros sujetos constitucionales, los antepasados aborígenes, que son los que hay que considerar a los efectos, cito, está entre comillas, de refundar la República y establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado. Ni que decir tengo que más adelante el artículo 119 dice que el Estado reconocerá la existencia de los pueblos indígenas y comunidades tal, su organización social, económica, sus culturas, usos, costumbres, idiomas, religiones, su hábitat, sus derechos originarios sobre tierras que ancestral y tradicionalmente ocupaban, etcétera, etcétera. La Constitución colombiana del año 91 está en ese tenor y no me paro a citarla. La Constitución mexicana, todavía allí la de 1917, fue modificada en 2001 para incorporar un artículo 2 nuevo que hacía un reconocimiento general igualmente de las comunidades indígenas. Las define además, porque no siempre es fácil saber qué es una comunidad indígena. Dice el artículo 2 de la nueva Constitución mexicana, comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridad propia de acuerdo con sus usos y costumbres. Bueno, no me dará tiempo de explicarlo, pero uno de los contenidos revolucionarios del nuevo constitucionalismo es que la ley queda en segundo plano en relación con la costumbre. Es la costumbre la que emerge, como ocurría en los tiempos anteriores al constitucionalismo europeo posterior. La costumbre es la regla general por la que hay que regirse. Bueno, de estas constituciones, las más espectacularmente rupturistas son la de Ecuador primero y la de Bolivia después, por los términos en que se pronuncian y las reglas que incluyen. Ahora ya abiertamente el sujeto constituyente son los pueblos milenarios, no el pueblo actual, o al menos hay una antigua constitución que es la de esos pueblos milenarios, que es la que hay que traer otra vez a la actualidad, resucitar. Por ejemplo, dice el preámbulo de la Constitución de Ecuador,
nosotros y nosotras, esto no es antiguo, esto es de ahora del lenguaje inclusivo. El pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, a la Pachamama. Aquí aparecen palabras en esta Constitución en quichua o en otras, o en quechua, en el lugar correspondiente, o en aymara, con cierta frecuencia que resultan muy interesantes. Invocan el nombre de Dios, reconocen sus formas de espiritualidad y religiosidad singulares y declaran que su compromiso con el presente y el futuro tiene que hacerse en el marco de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. El buen vivir se dice en quichua sumac kawasai, una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Acompaña, por tanto, a estas declaraciones una concepción del mundo y de la vida nuevo. Es la vida, es el contacto con la naturaleza, es de la naturaleza de la que deriva la felicidad y una cierta sacralización de las cosas, que dejan de ser cosas para empezar a ser objetos sagrados con los que hay que cuidar. En el constitucionalismo europeo, los ríos, las plantas, los árboles, todas las cosas que nos rodean son cosas, siempre han sido cosas. Recientemente se está evolucionando sin saber muy bien por qué, porque allí tiene sentido, aquí no, están cambiando para ser personas. Acabamos de declarar en España que los animales son personas, que el mar menor es persona, que algunos árboles importantes tienen personalidad, etcétera, etcétera. Es realmente un cambio radical. Luego declara, en fin, en su articulado, que el castellano es el idioma oficial, pero que el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. En la Constitución hay una referencia a partir del artículo 60 sobre la gobernación de estos pueblos, a los que se reconoce su derecho a ejercer potestades judiciales. La justicia indígena se separa de la justicia común y se ejercita en el ámbito de las propias comunidades, con problemas de relación también con la justicia ordinaria. Bueno, esa Constitución ecuatoriana tiene 440 artículos. Compárelo con los 169 que tiene la nuestra, 440 artículos, con declaraciones del tipo de las que estoy recordando, el 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho, la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. El sujeto no es un individuo, es la naturaleza. 72, la naturaleza tiene derecho a la restauración. Y luego cosas tan bonitas como esa, la verdad que son emocionantes si fueran practicables, ojalá puedan serlo. Algunas recogidas como responsabilidades del Estado en redacción bilingüe. Ama quilla, ama yuya, ama sua. No es ocioso, no mentir, no robar. Son declaraciones que están en el artículo 340 para recordar el régimen del buen vivir. La Constitución boliviana es la que quizá centra desde el punto de vista del vocabulario definitivamente esta corriente de pensamiento. Precede a la Constitución boliviana una declaración de Evo Morales que, si tuviera tiempo, se la leería. Es una declaración realmente que expresa cómo realmente de lo que se trata es de recuperar el pasado histórico y poner en segundo lugar lo que ha sido la dominación de los conquistadores primero, de los republicanos después. El texto les remito al texto si lo pueden localizar, porque realmente es muy interesante de leer. La Constitución en su texto se mantiene en la presentación, dice, es significativo este párrafo,
Lo que se establece es una reconstrucción del Estado, en la que dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia la Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, etcétera, etcétera. Respecto de los idiomas que se manejan en ese país y que se declaran todos oficiales, sin perjuicio de que la obligación de conocer, solo hay obligación de conocer 2 en cada territorio, pero los idiomas que se manejan en ese lugar, para que vean la complejidad con la que estas sociedades tratan de construirse ahora, dice que son idiomas oficiales. El artículo 4 se refiere a las lenguas. Dice, son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas en singular. En la Constitución dice indígena originario, campesinos, indígena originario en singular, campesinos en plural. Campesinos, que son los idiomas aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cabineño, cayubaba, cachobo, chimán, ella, guaraní, guarasúe, guarayu, itonama, leco, machayugay, calaguaya, machineri, maropa, mojeño y trinitario, mojeño y naciano, moré, mosetén, movina, pacaguara, pucuna, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, urochipaba, Hayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco. Estos son los idiomas de Bolivia, todos los cuales añade la Constitución que como uno de los idiomas que hay que conocer es el castellano. El otro, en cada territorio, al menos uno más. El Estado asume, promueve en el artículo 1 como principios éticos morales en que se funda la sociedad, amaquilla, amayuya, amasagua, o sea, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Asume el suma camaña, es decir, vivir bien, el ñarendeco, que es vida armoniosa, el teco cabi, vida buena, y bimaraei, tierra sin mal, y el japac ñam, camino o vida noble. ¿Tú crees que esto... Termino. No, digo que si tú crees que esto se podría incorporar al preámbulo del nuevo Estatuto Vasco. Yo creo que sí. Termino, que ya llevo mucho tiempo hablando. Bueno, realmente no, hasta aquí, como muestra de lo que está ocurriendo, yo creo que es realmente significativo. Traía aquí, por si me diera tiempo, que explicar los problemas aplicativos de todo esto, que ya están surgiendo y que naturalmente se notan en los fallos de las Cortes Constitucionales de todos aquellos países que se enfrentan con las colisiones de derechos culturales o colisiones de derechos territoriales. Colisiones de derechos culturales. El problema es hasta qué punto hay que respetar los derechos particulares de estas comunidades por encima de los derechos generales. He visto los desarrollos de la Constitución, de la jurisprudencia constitucional colombiana, donde se han enfrentado a problemas como este. Hay comunidades indígenas en la selva que creen que tener mellizos es una mala suerte y entonces suelen abandonarlos en la selva. Hay comunidades nómadas que están siempre en movimiento y que consideran que cuando alguien cae enfermo hay que dejarlo en la selva y marcharse porque es una rémora llevarlo contigo. Eso plantea problemas de compatibilidad con el derecho a la vida, ¿no? Que está como un derecho esencial en las constituciones. Se tienen que enfrentar con ese problema. Otros tienen que ver con el derecho a la religión. Estas comunidades todas tienen una religión particular, realmente se han reencontrado con sus viejos dioses. ¿Qué pasa con las comunidades evangelistas u otras que enseñan los principios del cristianismo? Hay comunidades que les han impedido la entrada en sus territorios, lo cual ha dado lugar a pleitos planteados por las comunidades aspirantes a evangelizar
y la Corte Constitucional, en el caso de la colombiana, ha decidido que tiene toda la razón las tribus indígenas, porque una de las interferencias que puede hacer perder la cultura propia es que a la gente le enseñen principios y creencias que no se corresponden con sus tradiciones. Han constituido comunidades, como digo, no solo culturales, sino también comunidades territoriales, en las que hay un derecho de autogobierno basado en competencias propias fijadas en un estatuto. ¿Os suena esta regla, ¿no? Que determina que ya ha habido muchos conflictos respecto de que se puede establecer en un lugar o por el contrario es una destrucción del modo de vida, si se puede trazar una carretera, si se pueden explotar minas o petróleo cuando hay una gran... En fin, esto es un reto monumental, pues no tenemos tradición, no hay tradición en el mundo constitucional sobre cómo se gobierna una sociedad tan plural y tan diversa, cómo se hace para mantener políticas unitarias, para gobernar ese conjunto, poder desarrollar, bueno, en efecto, pues políticas de interés general en la confluencia de estos intereses. Algunos principios han establecido ya los tribunales, por ejemplo, que las libertades declaradas con carácter general en la Constitución deben prevalecer, salvo que las invocadas por la comunidad indígena representen un valor superior. ¿Cuándo ocurre esto? Pues eso es un ejercicio de ponderación dificilísimo. Sí, dos cosas muy breves. La primera, ¿hasta qué punto la denominación de pueblos originarios se adecua a la realidad? ¿Por qué quieren a los originarios? Los que llegaron después de cruzar el estrecho de Bering, los que expulsaron a esos, los que emigraron después, los que siguieron expulsando, los que se pelearon unos con otros. ¿Quiénes eran los originarios? Porque en definitiva, esta idea de pueblos originarios es la que de alguna manera respalda muchas de las reclamaciones territoriales y de derechos que están hoy planteando algunos pueblos indígenas. Y la segunda, decimos que la influencia española en América Latina se está perdiendo, pero ¿hasta qué punto las constituciones de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela y alguna otra son producto directo de la creatividad de constitucionalistas españoles, valencianos más concretamente? Ya, acaba de hacer Randy Brewer. Originarios no
procede solo de los valencianos y los constitucionalistas españoles, procede, aunque parezca asombroso, de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas. Ambas, la OIT ha hecho una declaración, la 169, sobre derechos de los pueblos indígenas, que recoge todos estos conceptos esencialmente, ¿no? Es curioso que venga este asunto desde el punto de vista de una organización especializada. Y luego Naciones Unidas hizo una declaración en 2007 donde están todos estos conceptos y también la definición de pueblo originario, para saber a quién se está refiriendo uno. Creo que la definición de la que parten son los pueblos que estaban en América antes de que llegaran los españoles. Esos son los originarios, ¿no? Los demás, en tiempos de las independencias, lo que se defendían eran los derechos de los criollos, que eran los hijos de los que llegaron. Ahora lo que se lleva es defender los derechos de los que estaban ahí antes de que los españoles llegaran. Pero, en fin, a veces en España sorprende, cuando llega el octubre fundamentalmente, y se ven decapitar esculturas con la reina Isabel, de Colón o de Fray Junípero Serra, ¿qué está pasando allí, ¿no? Entonces es difícil entender. Está pasando esto. Esto es lo que está pasando. Está pasando que hay una revisión absoluta y muy intensa del trabajo de los españoles en América, procedente, espero que no haya ningún antropólogo en la sala porque me criticará lo que voy a decir, procedente de la frivolidad de mucha gente de la antropología que ha dicho, bueno, que ha considerado la necesidad de restablecer esas comunidades, esas costumbres, pero no ha llegado a decir, bueno, ¿y esto cómo se organiza? Nosotros lo establecemos. Una vez que está restablecido, ¿cómo se organiza políticamente una comunidad tan compleja? ¿Cómo se hace esto? Y también, en fin, hacen declaraciones muy conclusivas y muy rotundas, como esa que sostuvo un antropólogo francés, donde se dice que lo que hizo España en América es un etnocidio. Bueno, si partimos de aquello es un etnocidio, pues realmente no tenemos salvación, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Joel, soy jurista de la Facultad de Derecho, así que un gusto volver a escucharle. Tengo una pregunta un poco regresando a su introducción sobre un poco ese paralelismo entre el constitucionalismo español con el latinoamericano, ¿no? Si algo hay que destacar es que en la historia del siglo XIX-XX España y en Latinoamérica el constitucionalismo ha sido muy pródigo, ha dado muchas constituciones salvo excepciones. Si llevamos este tema a hoy, ¿no? El constitucionalismo español, el Pacto del 78 ha significado un gran paso, y es más, la Constitución española es un modelo, ¿no? Realmente de lo que se ha logrado. Es un pacto social que tiene a durar. Eso es lo que la idea de una constitución, ¿no? Que refleje el consenso social para un largo periodo. En esta ola de constitucionalismo en Latinoamérica, como usted bien ha dicho, nos encontramos con que es más producto de un contexto político, de una cierta ideología de que queremos llevar a la Constitución el manual, la teoría de que vamos a hacer una Constitución diversa donde incluimos a todo lo que no pudimos hacer en el pasado. Es como una especie de revanchismo, pero se está haciendo sin el consenso social sí, y sin el debate jurídico apropiado. ¿Usted cree que en estos casos, el caso de Chile, el caso de Perú, que ya claramente se ve que esto no tiene mucha vida, ¿no cree que este nuevo constitucionalismo sería un más falso constitucionalismo y que realmente no tiene más allá vida de lo que dure los gobernantes que lo sustentan? Me gustaría saber su opinión. Gracias. No me atrevo yo a hacer un pronóstico sobre eso, me parece arriesgado. Cualquiera sabe, porque en fin, los gobernantes luego se las arreglan para hacer perpetuar cosas absurdas. Las constituciones prevalecen más allá de su ámbito. En España tenemos que haber modificado la Constitución ya hace bastante tiempo, pero nos estamos conformando con no cumplirla, que es la variante B. Hacemos modificaciones de hecho, ¿no? Pero no sé, no le puedo contestar algo serio sobre lo que me pregunta. Yo qué sé. Lo lógico sería que son constituciones no consensuadas, que no deberían durar mucho porque son de partidos, ¿no? No hay un consenso social. Ojalá, la variación constitucional en América es mucha, pero algunas veces decimos no se puede solo mirar para allá. Aquí también ha sido muy grande la variación constitucional a lo largo del XIX y en Francia igual. Los americanos, Centro y Sudamérica tuvo presente
Muchos de ellos dicen, tuvimos en cuenta la Constitución de la Libertad, que es la de Estados Unidos. Incierto. Lo único que miraban allí era lo del federalismo y no salió en ninguna parte, desgraciadamente. Miraron hacia Europa, porque la Constitución de Estados Unidos tiene una docena de artículos y ahí no había nada que imitar. Y en Europa, a Francia y España, porque de Europa los únicos países que tenían constituciones ya en marcha eran Francia y España. Alemania no existía, y Italia lo demás, y los demás no lo tienen, o sea que las fuentes están claras. Sí, hola, buenas tardes. Tengo una comida. Preguntarle si estas constituciones que son hiperdetallistas, hiperdeclarativas, que tienen tantos frentes de contradicción entre artículos y demás, no hacen sino abonar este poder del Poder Judicial, valga la redundancia, ¿no? Porque usted menciona las dificultades aplicativas y estamos viendo, ¿no? Lo que se está poniendo en manos de los jueces todo el tiempo en todas partes, y pareciera que voy a usar una expresión coloquial, sale un tiro por la culata, ¿no? Se quieren reconocer muchísimos derechos, pero al final se está dejando en manos de unos pocos la definición de los límites, ¿no? Y esto muchas veces genera resultados injustos. Le pregunto qué opina. Pues opino que en efecto eso es así, son declaraciones un poco nominales, enfáticas, que no, la mayor parte de ellas no pueden trascender. Muchas, eso del derecho al buen vivir, que es el marco en el que desarrollan estas constituciones, es maravilloso. Eso es el derecho derecho a la felicidad, ¿no? Que decían los constitucionistas, se decían en el 18 y en las primeras constituciones europeas, el derecho de todos a la felicidad. La felicidad se consigue, la primera declaración en favor de la felicidad está en la Declaración de Independencia norteamericana, que he dicho al principio, redactó Jefferson. Todos los hombres son iguales y libres y tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Qué era eso de la búsqueda de la felicidad? Pues la búsqueda de la felicidad es un principio que ya estaba durante la Ilustración como un derecho natural de cada hombre. ¿Cómo se hizo eso a partir de ahí? Estados Unidos hizo algo a partir de la declaración por asegurar la felicidad de los súbditos. Algo parecido declararon las constituciones europeas a partir de la francesa de 1793. Declararon el derecho de los hombres a tener asistencia en sus necesidades básicas para poder desarrollar su felicidad. A partir de entonces se han desarrollado dos modelos de Estado distintos. En Estados Unidos, el gobierno y el Estado dejó a los ciudadanos que se las buscaran, que se buscaran su felicidad ellos solos, en un régimen de libertad absoluto donde no había subsidios, ni ayudas, ni de educación pública, ni sanidad pública, ni nada de eso. En el sistema europeo se habilitó en la Revolución Francesa ya, en las primeras constituciones, un sistema que llamaban entonces de secours public, de socorros públicos. En España la beneficencia, que eran sistemas de asistencia a los necesitados. Más tarde, educación gratuita. Más adelante, crecimiento de los servicios públicos hasta construir lo que llamamos el estado de bienestar. Bueno, eso es el buen vivir, el concepto, el vivir bien, ese concepto que lamentablemente América Latina no ha podido desarrollar por falta de recursos y no tienen esto. Lo llaman ahora buen vivir como si fueran los pueblos originarios los que van a enseñarle a hacerlo, ¿no? Pero eso requiere unas prestaciones, unos desembolsos. No son derechos exigibles, son derechos que requieren una acción del Estado para que tengan lugar, se desarrollen las prestaciones correspondientes. El tema es, ¿tiene esa América capacidad suficiente como para equiparar las prestaciones del Estado, las que son comunes en Europa? ¿O siguen lamentablemente sin poder hacerlo? Este es el tema. Tiene 440, he dicho, la Constitución de Ecuador y la de Bolivia, 404 artículos, llenos de derechos, ¿Se puede eso realizar? Pues la mayor parte, cuando sean derechos económicos y sociales, no. Si son derechos de libertad, la libertad de ir y venir, de subir y bajar, de decir, pues esos sí, porque no quieren un sustrato administrativo detrás, no requieren prestaciones, pero que eran prestaciones dependen del presupuesto. Y luego los jueces, pues claro, en la medida en que aspiren a ser un Estado de Derecho, sin jueces no hay Estado de Derecho.
Sin jueces no hay Estado de Derecho. Aquí también estamos ahora produciendo una situación tremenda, ¿no? Porque claro, sin jueces no hay Estado de Derecho y los jueces hay que respetarlos y quererlos mucho porque aquí no hace mucho tiempo nos salvaron de una situación de secesionismo. Fueron los jueces, no los jueces fueron los que hicieron las declaraciones esenciales. Y hace nada no sabía el gobierno qué hacer con la peste, con la pandemia, y le encomendó a los jueces, hasta en esto los jueces. El Estado de Derecho es un Estado basado en la aplicación de la Constitución y la ley, y eso necesita jueces, ¿no? Por tanto, en la medida que aquellos jueces, en algunos países son jueces domesticados, pues son jueces que no funcionarán sino en la medida en que el gobierno quiera. Es una regla de oro, ¿no? Gracias. Buena comida, ¿verdad?